Buenos días. Volvemos a tener estos lunes de privilegio que tenemos de conversar con Jorge Hel y en este nuevo capítulo de los viajes de Jorge. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. ¿Cómo estás, querido? Buen día, estoy bien, por suerte hay tiempo divino acá y bueno, es el otoño, ya está empezando a refrescar y todo normal. Interrumpimos un poco por el viaje a España y ahora estamos de vuelta en- con las costumbres. Jorge, en este viaje que hiciste por el norte de España, uno de los destinos, uno de los objetivos del viaje era llegar a Bilbao, ¿no? Al Museo Guggenheim, donde allí te encontraste con alguien que para ti es un artista muy, muy preciado. Sí, sí, Carmen Jiménez, que es curadora y historiadora de arte de altísimo vuelo. Ella lleva 40 años trabajando, entre otras cosas, para el Guggenheim y siendo amiga mía. Y ella ideó para el Museo Picasso de Málaga una exposición que se llama Picasso Escultor. Y íbamos a ir, pero Málaga está muy lejos, no queríamos tomar el avión, era época todavía muy cercana al COVID, cosa que vuelve a ocurrir ahora, eh, y, y no fuimos. Y esa misma muestra que tuvo mucho éxito y que estuvo presentada allí desde principios de mayo hasta septiembre, estaba desde el otro día en el Guggenheim de Bilbao, donde va a estar hasta fin de año. Y como Bilbao queda mucho más cerca eh, de París, dimos una escapada hasta allá. Y, y bueno, vimos la muestra, eh, vimos los amigos de siempre y estuvimos solo unas pocas horas en Bilbao. Bilbao da para mucho, pero el museo principal no, el museo tradicional, que es el Museo de Bellas Artes, es uno de los más eh, completos de España, por supuesto muy por debajo de lo que es el Prado, pero de los museos provinciales es, mm, es uno de los mejores. Pero lamentablemente, cosa que no sabíamos, está en obra y se ve en este momento, lo visitamos igual, eh, se ve la cuarta parte del museo. Han hecho un juego entre lo tradicional, el siglo XV en España, el siglo XVI y lo contemporáneo. Y en cada sala hay un cuadro o dos cuadros antiguos y algún um, eh, eh, artista contemporáneo del cual también presentan tres o cuatro obras. Eh, el sentido de la muestra no la veo claro, tiene poco que ver con el museo y tiene poco que ver entre sí. Hay que rebuscar los argumentos por qué los han juntado en la misma sala y eh, fue una visita sin mayor interés. La muestra de Picasso está muy bien, como suelen ser los proyectos de Carmen. Eh, es una muestra más bien pequeña. Estuvieron limitados por cuestiones de presupuesto, vaya, como todo el mundo. Y Carmen, eh, que para esto es genial, supo aprovechar eh, las pocas piezas que tenía eh, para hacer una muestra perfectamente coherente y muy interesante. Eh,
las salas que eligió dentro del Guggenheim eran salas grandes, um, y en cada sala puso pocas obras. Y esto fue el secreto de llenar el espacio con obras muy potentes, pero pocas. Y para completar la muestra, eh, en lo de la familia Picasso, eligió pequeños bocetos, pequeños eh, em, em, mm, detalles de alguna cosa que estaba representado por las esculturas mayores que también formaban parte de la muestra. Así que a mí me gustó. En la primera sala hay una sola obra de la cual te mandé una foto sobre un zócalo de 3 escalones y realmente las pude ver mejor que nunca. Estaba toda la ciudad ahí, además gente de Madrid, los ministros, etcétera, y, y tuvimos el placer de encontrar a los amigos también de la familia de Picasso, que estaban presentes, por supuesto, y bueno, fue un, un motivo para salir de Trouville, de las playas normandas, e ir a volver a lo que hacíamos durante 50 años de ver muestras principales. Jorge, ¿cuándo comienza Pablo Picasso a trabajar con la escultura en su carrera artística? Empieza más tarde. Él eh, usó la escultura usando cartones, usando maderas, un poco para, digamos, tomarle la mano y, y ver lo que salía. Cuando se junta con Marie-Thérèse y se muda a- en el castillo que compra en las afueras de París, tiene un espacio muy grande y ahí se larga verdaderamente a la escultura, al bronce, a la fundición. El que lo ayuda muchísimo, muchísimo, y él reconocía esta deuda, era Julio González. Julio González era español, pero vivía en París, fue uno de los grandes escultores del siglo XX y le dedicó mucho tiempo a explicarle los problemas de la escultura a Picasso, que era su amigo. Fue muy generoso con Picasso. Picasso le reconoció bien la deuda que tenía a González y eh, como gesto muy significativo durante la guerra, donde era incierto día a día lo que pasaría con Picasso. eh, los alemanes invasores y ocupantes de París nunca lo molestaron. Varias veces se habló de que iban a molestarlo, a eventualmente ponerlo preso o enviarlo a Alemania. Nunca hubo nada de esto. Lo visitaban ocasionalmente oficiales nazis para verlo, para mm, visitar un monumento nacional más que al artista. Em, pero cuando fallece Julio González, creo que era en el 43, en plena ocupación, Picasso cruza todo París a pie, no había medios de transporte y menos nafta, y va al entierro de González como para manifestarle su cariño y su, um,
su reconocimiento. ¿Y qué vínculo hay entre la pintura, la temática de Picasso en óleo y su escultura? Siempre se puede buscar eh, vínculos. En realidad son dos eh, técnicas completamente diferentes. Picasso aprovecha mucho eh, el cuerpo y la persona de Marie-Thérèse para hacer eh, em, figuras más bien gigantescas, eh, de luego fundidos en bronce. Yo tuve la suerte de poder elegir una de las principales eh, esculturas de esa época, de los años, la segunda mitad de los años 30, para mi muestra en Montevideo. Y pudimos tener el presupuesto y, por supuesto, también la generosidad del Museo Picasso en París para incluirla como una pieza fundamental que estaba en Montevideo en mi muestra de Picasso. Volviendo un segundito a Bilbao y al edificio, ¿me contás cómo es ese edificio del Guggenheim en Bilbao? Bueno, es difícil de contar porque es único en el mundo. Eh, es muy típico de la obra de Gehry en las pocas que he conocido, pero he conocido más de media docena. Eh, es un monumento a sí mismo, es un monumento a la gloria del arquitecto. Eh, Como museo, personalmente no me gusta. Eh, Tiene una parte en la planta baja que es más que gigantesca, enorme, donde cuando lo visité la primera vez, las dos primeras veces, había una obra eh, de hierro de Richard Serra, eh, que debe tener 25 metros por 25 metros. Y esa obra no no cabería en ningún museo del mundo. Así que, bueno, está ahí, está perfecto, se puede visitar, se puede ingresar dentro de la escultura, dentro de los pasillos, con paredes gigantescas. Para esto, muy bien. En esas dos primeras visitas, hace ya unos cuantos años, había en la pared un cuadro de Rauschenberg que debía tener 7 metros de, de ancho. Para esto, estas fantasías eh, resulta muy exitoso, pero son excepciones. El resto del museo eh, tiene una circulación eh, complicadísima, con malas indicaciones y tiene pocas salas para colgar cuadros pequeños o medianos eh, que sean prestados por el Guggenheim de Nueva York o que vengan de otra fuente. Las salas tradicionales pero grandes sirven para la colección que han podido juntar en Bilbao. Hay, por supuesto, Rothko o hay Rauschenberg o hay Warhol de eh, de enormes medidas, pero no de 7 metros como acabo de decir, sino de 2 metros por 1,50 metros o de 1 metro por 1 metro. Esas obras caben bien, tienen aire, se pueden separar una de las otras. Para ese tipo de arte funciona. Para arte más tradicional, que lo quiere mostrar y que lo tiene en su colección, no funciona.
no funciona porque los espacios son demasiado grandes, eh, y un cuadro de Kandinsky, por ejemplo, que hay muchos en el Guggenheim en Nueva York, se pierde. No tiene... eh, es un poco lo que pasa en el Centro Klee en Berna, donde Renzo Piano hizo paredes de 5 metros de altura para cuadros que tienen eh, 40 centímetros de altura. Parecen gotitas perdidas. Y, y esto es lo común entre los arquitectos del siglo XX. Es un problema serio, eh, por lo que toca a los museos, ya que estamos hablando de esto. eh, para mí es un problema terrible. El peor museo del mundo es también el más bello y es el Guggenheim. El Guggenheim que fue encargado para, para ser museo de una colección brillante del señor Guggenheim, del tío de, de Peggy Guggenheim. Eh, yo he colaborado con exposiciones allí muchísimas veces y tiene una rampa espectacular. Uno sube en ascensor y luego va bajando, lo que facilita la caminata, sobre todo para gente que tiene dificultades físicas para caminar. Eh, Esto era la idea. Exteriormente es genial. Desde la Quinta Avenida, desde el parque, tiene este edificio circular con esta creación de poder subir en ascensor hasta el sexto piso y luego bajar lentamente a través de la rampa hasta la planta baja. Pero todas las paredes son curvas. Entonces, para colgar un solo cuadro, hay que presentarlo con dos personas, dos empleados, medir al milímetro el espacio donde uno va a poner un taquito para poder colgarlo. Luego hay que mandar las medidas a la carpintería, que está en otro edificio, y vuelven los taquitos que que hay que um, atornillar al dorso del cuadro y apoyarlo, hacer un gancho o un tornillo en la pared para poder colgarlo. Y esto es un absurdo completo. Es no tomar en cuenta de que este predio va a servir o debería servir para colgar cuadros. Para eso está el museo. Además, y esto lo he vivido, la oficina del director da para tener dos invitados en dos sillas frente al escritorio del director, pero no caben tres. Qué El bárbaro. escritorio para un mamotreto como este, que tiene 6 o 7 muestras por año con obras de gran valor. El director tiene que invitar los invitados a la cafetería en el subsuelo, si quiere conversar con ellos, porque en su escritorio no caben más que dos visitas. No tiene espacio para biblioteca, cero metros, no tiene 0 metros de depósito, con lo cual todos los cuadros van a un depósito lejos del museo en el barrio del Queens con un camión. Se traen determinados cuadros, el camión tiene que esperar en la Quinta Avenida con todo el tráfico que hay para que se descargue, y si se han hecho venir un cuadro de más, hay que mandarlo de vuelta porque no hay lugar para dejarlo Qué bárbaro. dentro del museo. Qué Eh, bárbaro.
Así que realmente está pensado en contra de su eh, utilidad, eh, de su motivo de existir. Y estas son cosas que son demasiado frecuentes en muchos museos del mundo. Eh, en, en mi manera de ver, eran mejor utilizar, reciclar eh, em, palacios antiguos y adaptarlas a ver obras para poder colgar obras contemporáneas antes de meterse en una idea eh, a la gloria del, em, eh, del escultor, El no, arquitecto. del arquitecto, a la gloria del arquitecto, pero absolutamente inservible para su propósito. Y Qué interesante, porque casualmente en el Día del Patrimonio acá en Montevideo, que sabes de los 2 días, acá se abre todo. Por primera vez, el director del Museo de Artes Visuales de Montevideo, Enrique Aguerre, permitió la entrada a los depósitos donde están sí, guardados las casi 7.000 obras de casi 900 artistas del Museo Nacional de Artes Visuales. Así que y que, bueno, cuando tienen que hacer una muestra, tienen que abrir la puerta y pasarla, son 2 pasos nada más, ¿no? así es. Yo he trabajado eh, en 3 oportunidades en el Museo de Artes Visuales y es un sueño comparado con el Guggenheim, que es tan famoso. El Guggenheim es, además, yo podría seguir con este cuento que no era exactamente el tema de hoy, pero es una de las cosas más significantes en el mundo, en el primer mundo del arte, porque hoy en día eh, la cantidad de visitas se ha multiplicado por 10, con lo cual la idea de subir en ascensor, olvídate, porque no hubiera que hacer cola durante una hora para poder tener acceso al ascensor. Entonces el ascensor es solo para discapacitados con permiso especial y acompañando por una persona del museo. O sea que la rampa, que en lugar de servir para bajar suavemente de arriba para abajo, hay que subir desde abajo para arriba, cosa que es más cansador todavía que estar en un museo viendo obras. Qué bárbaro. Che, Jorge, ¿cómo es la organización del Guggenheim? ¿Todos los museos pertenecen a la misma familia? ¿Son del Estado? ¿Cómo funciona la administración de estos museos? No, el, 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 el Guggenheim de Nueva York firma un acuerdo de intercambio, o mejor dicho, de provisión de obras que ellos tienen. Hay algunas que no prestan nunca, y, y de financiación, y el museo subsidiario le parte de las cuentas al Museo de Nueva York. Es una gran operación en favor del Museo de Nueva York. Eh, no son sucursales, son independientes. El de Bilbao pertenece al gobierno vasco, a la ciudad de Bilbao, es un conjunto de cosas. El, el Museo de Nueva York firma un acuerdo de que le da conocimientos, le da asesoramiento, les ayuda, no sé en qué medida, con eventuales restauraciones mayores, eh, y otras cosas que es mucho bla bla y eh, poco real apoyo. Y, y Tom Cranz, que era ante todo un businessman, un hombre de negocios, eh, ganó de mano con Bilbao, quiso simultáneamente abrir otras sucursales y nunca tuvo éxito. Cuando llegan a ver los contratos y lo que brinda
Nueva York es demasiado leonino y finalmente no se hicieron. El proyecto de Salzburgo estuvo años y años en discusión y finalmente nunca se hizo. Y hubo dos o tres más en donde pasó lo mismo. Eh, en el caso de Bilbao, eh, los eran años fastos para eh, el País Vasco y se metió, le dio un predio en el puerto, un predio grande y sobre todo la atracción del, de la arquitectura ultramoderna y es realmente muy lograda. Es un monumento a la gloria de, de- de- del del arquitecto. Tú tenés una anécdota muy cómica que ya habías contado otras veces con Peggy en Venecia, ¿verdad? Contánosla de nuevo, que es divertida. A Peggy yo la conocí porque, bueno, era una personalidad del arte de lo más significativo, había tenido una colección memorable y finalmente había abierto una galería en Nueva York. Y la primera vez que fui a Venecia, eh, salí de la academia, que es el museo principal de Venecia, con joyas del Renacimiento y fui caminando unas pocas cuadras hasta la puerta del Palacio de Peggy para rendirle un homenaje anónimo. Y estaba delante de la puerta, que es una puerta muy especial, es de bronce fundido y tiene como piedras de color, que son en realidad vidrios de color eh, incrustados. Y estaba ahí pensando en la colección que había adentro de, eh, de ese lugar, pensando de que hay que cruzar el jardín para llegar a la casa, y se abrió la puerta y apareció lo que yo pensé era la cocinera con una bolsa de compras vacía y se iba al mercado y me preguntó qué hacía yo ahí y yo le hablé en inglés eh, perfecto y, y le conté un poco cuál era mi interés. Y ella me dijo, pero es cierto que tu tío es Paul Rosenberg. Sí, por supuesto. Y mi familia conoce a Picasso y Matisse. Y, y entonces cambió por completo y me dijo, yo soy Peggy Guggenheim. Y estaba mal vestida y más bien gorda y realmente me sorprendió. Y me dijo, aprovecha estos, ya que te interesa el arte, entra, cruza, mira un poco el jardín. En el jardín vas a ver obras maestras de la escultura del siglo XX, tanto Marino Marini como Henry Moore, como Brancusi. En ese momento, en los principios de los años 50, esas obras hoy en día de valor inalcanzables estaban al aire libre. Y míralos bien y después puedes entrar a la casa. La puerta de la casa está abierta, nunca cierro. Y tomar hacia la izquierda, vas a ver el comedor, vas a reconocer cuadros de Picasso y de Metzinger y de Braque. Después en el pasillo hay cajas de Joseph Cornell, hay obras de, eh, del surrealismo de Max Ernst, que había sido el marido de ella, y volvés al hall central y pasar del otro lado de la casa y en mi dormitorio no mires la cama que está todo deshecha, pero la cama en sí está hecho por Alexander Calder y cuando salís esta puerta de hierro tenés que golpearla bien fuerte
para que cierre porque cierra mal. Y ahí me quedé yo solo dentro del Palacio dei Leoni, eh, de la Peggy, con sus obras maravillosas, y ella me hizo la confianza absoluta, habiéndome conocido 3 minutos antes. Qué bárbaro, qué linda anécdota. Es lindo volverla a escuchar. Jorge, te mando un abrazo muy grande y la seguimos la semana que viene con algunos Sí, de estos viajes. sí, eh, podés mostrar las fotos de las esculturas de Picasso que te mandé Sí, para que el público vea un poco de qué se trata. así es. Nos vemos la Hasta semana que pronto. viene. Te mando un abrazo grande. Igualmente. Chao.